Buenos días, siendo las 10:40, damos inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje número 3 dentro del programa de metodología de la programación de sistemas informáticos. Iniciamos un poquito retrasados debido a que no había podido conectarme, no sé qué dificultades tengan esas plataformas en este momento, pero están muy dificultosas. De todas maneras, ya estamos aquí. En el momento aprendices presentes aparece Lady Mariana González, Marín, pero parece que está sin, no sé, como falta de conectividad, no sé qué le pasa, tiene algún problema. De todas maneras, recordemos que se queda la grabación para que esta pueda ser visualizada en otro momento por todos los aprendices del curso. Para el día de hoy tenemos el siguiente contenido. Primero el saludo, ya acabamos de saludar. Luego del saludo nos vamos a ir para presentar el contenido que lo estamos haciendo en este momento y a continuación la publicación de una reflexión que tiene por título El Molinero. Luego viene la retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 2, el detalle de la actividad de aprendizaje número 3 con la descripción de las evidencias, la forma de presentación, la temática relacionada y todos los elementos que hacen parte de ella. A continuación, un espacio de conceptualización, respuesta a las preguntas y cierre de la sesión. Entonces nos vamos para la reflexión, ya la voy a compartir. Vamos a compartirla por aquí, a compartir el sonido para que le quede solo escuchado desde la grabación. Listo, ahí estamos. Esperemos que se visualice. Ahí salió ya, podemos dar inicio. Al oír la campana, dale vuelta a la página. En un pequeño pueblo, un viejo molinero tenía un burro. Un día, al verlo tan grande y fuerte, decidió llevarlo a la feria y venderlo. Junto con su hijo, le dieron un buen baño para que se vea presentable y así poder entregarlo a un buen precio. Con el animal limpio y brillante, se fueron caminando rumbo a la feria. Ninguno de los dos quería subirse al burro para que llegue en buenas condiciones. Unas señoras, al verlos pasar, se rieron de ellos y les dijeron: ¡Qué tontos! ¿Cómo van a ir caminando si tienen un buen burro para que los lleve? El viejo, al oír eso, le ordenó a su hijo que se subiera al animal. Y así continuaron avanzando hasta que pasaron cerca de ellos un par de ancianos que, indignados, reprendieron al muchacho. ¡No te da vergüenza! ¿Cómo permites que tu anciano padre vaya caminando siendo tú tan joven? Entonces, el anciano bajó a su hijo y se montó en el burro. Más adelante, se cruzaron con un grupo de chicos que acusaron al anciano de cruel por viajar cómodamente mientras su pobre hijo apenas caminaba por el cansancio. Padre e hijo montaron en el animal y los dos encima del burro continuaron su camino. Pero no tardó en aparecer otro anciano que, muy molesto, les increpó. ¡Qué barbaridad! ¿No les da pena el pobre animal? Llevando tanto peso, lo único que harán es matarlo de cansancio. El anciano pensó en lo que le habían dicho. Bajaron del burro y, para que éste no se canse caminando, le ataron las patas y lo llevaron sobre sus hombros. Así avanzaron hasta la feria, con una muchedumbre que iba detrás de ellos, burlándose al verlos cargando a un pobre burro.
Cuando ya solo les faltaba atravesar el puente para llegar a la feria, el burro hizo un movimiento brusco para zafarse de las ataduras y padre e hijo tropezaron. El burro cayó al agua y fue arrastrado por la corriente, llevándoselo muy lejos. Moraleja: si a todos quieres complacer, feliz a nadie podrás hacer. El molinero. Esta era la reflexión para el día de hoy. Regresamos a la presentación. Continuando, tenemos que en relación con el programa, recordemos la competencia asociada. Esta propone analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información. Como elemento de competencia asociado, se tiene bosquejar el modelo funcional de acuerdo con la información recolectada y la metodología seleccionada. Pasamos luego a las actividades de aprendizaje, donde vamos a hacer una retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 2. Esta actividad de aprendizaje tiene por título Estructura básica de algoritmos, programa para desarrollarse entre los días 27 de agosto y 1 de septiembre. La actividad tiene asociado como resultado de aprendizaje el que propone diseñar la estructura básica de un algoritmo utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo de acuerdo a los requerimientos. La actividad está conformada por los siguientes elementos. Como primero tenemos la guía de aprendizaje. Recordemos que la guía de aprendizaje es ese documento más importante al inicio de cada una de las actividades cuando se estudia en el SENA. ¿Por qué razón? Porque es que allí se escribe toda la información relacionada con la actividad, empezando por cuál es la temática que se debe abordar, las evidencias que se deben construir, la descripción y detalle, la forma de presentación y la publicación de la misma. Por tal motivo, es responsabilidad del aprendiz conocer en detalle el contenido de la guía para que pueda, digamos, tener un desarrollo efectivo de la actividad como tal. Como segundo elemento tenemos el material de formación y el material complementario. El material de formación no es más que el material relacionado con la temática para el desarrollo de la actividad. Luego viene la sesión en línea. Es un encuentro entre el instructor y los participantes del curso en el cual se dan a conocer, digamos, nuevos elementos relacionados con el desarrollo de la actividad, se complementa la información, se ajusta, de pronto puede que haya cambios, se responde a las preguntas e inquietudes que tengan los aprendices, se solucionan dificultades, etc. Todos estos elementos pueden hacer parte del contenido de las sesiones en línea. A continuación aparecen las evidencias entregables. Tenemos que son 2 para esta actividad. Actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, es una evaluación, o sea, una evidencia de conocimiento acerca de los elementos del diagrama de flujo. Y la actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, es una evidencia de producto, la cual hace referencia a los pasos para el desarrollo de los algoritmos. Esta evidencia tiene asociado un instrumento de evaluación. Ampliando estas evidencias, tenemos que la primera de ellas, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, evaluación, elementos del diagrama de flujo, es una prueba interactiva en la cual se propone la organización lógica de un diagrama de flujo de datos, el cual es presentado a manera de rompecabezas. Y se busca con ello que el aprendiz, atendiendo a la disposición lógica, natural de cómo deben evaluarse los procedimientos, entonces se organice ese diagrama que está propuesto allí de manera de rompecabezas. La prueba tiene disponible 3 intentos y se espera que estos sean desarrollados
de manera exitosa. Si de pronto algún aprendiz necesita de un intento adicional, me lo hace saber a través del foro de dudas e inquietudes y yo no dudaré en habilitarle nuevos intentos para que pueda desarrollar dicha prueba. Luego viene la actividad de aprendizaje 2, evidencia 2. Es una evidencia de producto, la cual habla acerca de los pasos para el desarrollo de los algoritmos. Dice que para el enunciado entregado en la guía de aprendizaje, allá hay un enunciado de un problema, entonces para él escriba un algoritmo. Luego se pide validar la funcionalidad con la prueba de escritorio, socializarlo y sustentarlo por medio de un video en el cual se visualice la acción del aprendiz durante la explicación de la solución alcanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendiz debe solucionar el problema que está propuesto en la guía. Y entre otras cosas, dentro de esa solución debe realizar la prueba de escritorio. Y en el momento de realizar la prueba de escritorio debe filmarse para que se vea su desempeño haciendo dicho ejercicio, que también ese video va a entrar a formar parte de la evidencia. Aquí tenemos el enunciado, dice así: se debe leer el nombre, edad, sexo, cargo, salario básico por hora, número de horas laboradas en el periodo, y se pide calcular el salario devengado del trabajador. Dice también que al trabajador se le descuenta el 12% del salario devengado por seguridad social. Además del salario devengado, y después de la deducción, se le suma una bonificación del periodo, la cual deberá ser leída. También se le debe restar el descuento por deudas que tenga con la empresa. El descuento debe ser leído. Entonces ahí tenemos una gran cantidad de elementos que debemos de identificar desde el análisis del problema, con el objetivo de que se pueda llegar a una solución efectiva y que sea funcional. Dice por aquí, presentación de la evidencia. La evidencia debe ser presentada en un informe que contenga aspectos formales como los que vamos a describir a continuación. Dice, la evidencia debe ser presentada en un informe, ya lo acabo de leer, que contenga portada, que tenga la descripción del problema, que tenga el análisis donde se identifique, el análisis del problema donde se identifiquen esos elementos que están a continuación. O sea, la definición de identificadores. Los identificadores son las variables constantes y demás elementos que pueda tener un ejercicio en el momento de ir a construir su solución. Donde se identifiquen las entradas, o sea, las entradas de datos que se proponen desde el enunciado, que se identifiquen esos procedimientos que se deben aplicar para poder, a partir de las entradas, obtener los resultados y que se identifiquen cuáles son esas salidas o los resultados que debe entregar la solución al problema que se propone. Entonces, todo eso es parte del análisis. Luego del análisis viene el algoritmo soluciona el problema propuesto. Como ya tengo el análisis y yo ya sé qué debo hacer, entonces construyo el algoritmo. ¿Y qué es construir el algoritmo? Es escribir la secuencia de pasos lógicos que le den solución al problema. Cuando ya se tenga escrito ese algoritmo, entonces se procede a realizar la prueba de escritorio. Y ahí en esa prueba de escritorio es donde el aprendiz se debe filmar, que se escuche la voz, que se escuche el desempeño, y ese video debe ser parte de la evidencia. Entonces dice que en el informe se debe agregar el enlace de donde esté publicado ese video en internet. Lo pueden publicar, por ejemplo, en YouTube. O si no, lo pueden adjuntar también como evidencia. Entonces se va a tener el informe más el video, que sería toda la evidencia correspondiente al desarrollo de la actividad. Y una conclusión. Luego viene el instrumento de evaluación. Como instrumento de evaluación, en este momento estamos mostrando solamente esos aspectos correspondientes a la lista de chequeo. O sea, el aspecto formal del inicio del documento y todos los otros elementos no los voy a mostrar. Eso ya los vimos cuando se hizo la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje número 2.
pero sí vamos a mirar cuáles son los indicadores de logro que se proponen para el desarrollo de la evidencia y que es muy importante que cada uno lo conozca antes de proceder a construir la evidencia. ¿Por qué? Para que no tenga que devolverse y realizar algún retroceso. Tenemos que, como indicadores de logro, se tienen los siguientes. Primero, realiza el análisis del problema determinando los identificadores, las entradas, procedimientos y salidas. Donde cada indicador que se cumpla se colocará la X en la columna de sí, donde está la columna de cumplimiento, y de no encontrarse, entonces se coloca la X por el no. Como segundo indicador de logro, escribe las variables y constantes requeridas para la solución al problema propuesto a través de la guía de aprendizaje. Quiere decir que hay que escribir una cantidad de variables, entonces que esas variables sean las suficientes para poderle dar la solución al problema. Si de pronto hay más variables o menos variables, quiere decir que no hay un buen análisis y no es correcto porque se pueden presentar dificultades. Como tercero, escribe el algoritmo o diagrama de flujo-solución funcional al problema propuesto utilizando la simbología ANSI. Si es algoritmo, pues se escribe en pseudocódigo. Si es diagrama de flujo de datos, debe aplicar la simbología ANSI, que se dio a conocer y se entregó, digamos, una tabla de referencia desde la sesión en línea de bienvenida. Cuarto, realiza la prueba de escritorio que le permita verificar la funcionalidad de la solución al problema utilizando el formato establecido y sustentada en video. Entonces, por eso deben anexar el enlace del video que esté publicado o el video como tal para visualizarlo y verificar que se cumplió con este indicador de logro. Quinto, el informe cumple con los aspectos formales y requisitos de extensión y formato establecidos como la portada, la introducción, las evidencias y las conclusiones, elementos que debe contener el informe. Sexto, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma de actividades. De todos esos indicadores de logro se coloca X en la columna de sí para los que cumplan, en la columna de no para los que no cumplan. Se suma el porcentaje asociado a las X correspondientes a la columna de cumplimiento. Y si ese porcentaje da 70 o más, quiere decir que esa evidencia es aprobada. De lo contrario, o de lo contrario no, de todas maneras, de las X que se coloquen en la columna de no cumplimiento, en la parte de abajo, después de la lista de chequeo, hay una sesión de observaciones. Allí se hace la descripción, o yo escribo la descripción de esos indicadores de logro que no se cumplieron, esperando que el aprendiz se dé cuenta en qué falló. Y en caso tal de que la evidencia no sea aprobada, entonces proceda a realizar los ajustes para que luego la vuelva a publicar, esperando llegar a la aprobación de la evidencia. Y debajo aparece la valoración de la evidencia. A, si se aprueba con 70 o más, o D, si no se aprueba y debe ser mejorada para poder buscar la aprobación. Luego de mejorar la evidencia, la deben volver a publicar. Como recursos y herramientas tenemos los siguientes elementos. El DFD, PCIN, Lucidchart, Flowchart son herramientas de software que permiten emular o escribir el diagrama de flujo de datos de la solución a cualquiera de los problemas, con el objetivo de que se valide y se verifique que esa solución es funcional. También está el procesador de texto que lo van a utilizar para la construcción del informe. Está el LMS Sayuna. Está la guía de aprendizaje número 2, el material de formación y complementario y el instrumento de evaluación. Continuando, nos vamos para la guía de aprendizaje y quiero aquí recordar la importancia de este documento en el desarrollo de cada una de las actividades dentro de la formación en el SENA. Entonces recordemos que es que la guía de aprendizaje es ese documento que debe ser conocido por cada uno de ustedes de manera detallada, de manera profunda, con el objetivo
de que se pueda conocer en su totalidad los detalles para la construcción de las evidencias. No la voy a presentar porque, como lo dijimos, es responsabilidad de cada uno acceder, descargarla y conocerla antes del desarrollo de cada actividad. Continuando, actividad de aprendizaje número 3 es la que nos convoca para el día de hoy. Esta actividad de aprendizaje tiene por título Algoritmos aplicando decisión lógica. Está programada para desarrollarse entre los días 2 y 7 de septiembre. El resultado de aprendizaje asociado propone diseñar algoritmos utilizando las estructuras selectivas de acuerdo al modelo funcional. Y la actividad está conformada por estos elementos que se describen a continuación. Tenemos de nuevo la guía de aprendizaje, en este caso correspondiente a la actividad número 3, el material de formación, la sesión en línea, la estamos realizando el día de hoy, 2 evidencias entregables y el instrumento de evaluación. Pasemos a ampliar la información relacionada con estas evidencias que se deben construir. La primera de ellas, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, es una evidencia de producto y es relacionada con unos ejercicios prácticos selectivos que aparecen en uno de los documentos que están en el material de formación y complementario. Dice, el aprendiz debe resolver todos los ejercicios prácticos sobre estructuras algorítmicas selectivas que aparecen a partir de la página 188 bajo el título de problemas propuestos, desde el numeral 3.1 al numeral 321 en el documento denominado Algoritmos Resueltos. Este documento se encuentra ubicado en el material complementario de la actividad de aprendizaje número 2. Entonces ustedes van a acceder allí y van a descargar ese material, van a conocer los ejercicios que hay. Hay ejercicios resueltos y hay ejercicios propuestos. Ustedes deben referirse a los propuestos a través de la guía. Presentación de la evidencia. Dice que la evidencia debe ser presentada en un informe que contenga los aspectos formales descritos a continuación. Portada, tabla de contenido, enunciado de cada problema, análisis del problema, o sea, de cada problema, algoritmo o diagrama de flujo de la solución de acuerdo al problema que se propone allá en ese documento, prueba de escritorio de cada problema y una conclusión. Aspectos que son tenidos en cuenta en la evaluación de la evidencia a través del respectivo instrumento de evaluación. En este caso, las 2 evidencias de la actividad de aprendizaje 3 tienen asociados instrumentos de evaluación. Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje 3, evidencia 2, es una evidencia de producto, acerca del análisis de un problema, otro problema diferente. En este caso, ahí encontramos el enunciado. Dice, el docente Juan Carlos Martínez de la Universidad del Cauca requiere un programa el cual le permita realizar los cálculos necesarios para determinar si los estudiantes de la asignatura de lógica de programación aprueban o no aprueban la materia al finalizar el semestre. Y dice lo siguiente, el programa debe permitir capturar el nombre de cada estudiante y su respectivo código, o sea que a través del teclado se deben leer esos datos. Luego dice, el programa debe permitir capturar la nota del primer parcial, leída por teclado. Continuando, dice que el programa debe permitir capturar la nota del segundo parcial, el programa debe permitir capturar la nota del examen final, todos esos datos capturados a través del teclado, o sea, leídos. A continuación dice además, el primer parcial equivale al 35%, el segundo parcial equivale a otro 35% y el final equivale al 30%
Todo esto del 100% de lo que sería la nota del estudiante. Dice, la nota máxima de un parcial no debe superar 5 y la nota mínima es 0,0. No puede haber notas por debajo de 0,0. ¿Qué significa esta nota? Significa que se debe validar cada entrada de notas para verificar que no esté por encima de 5 y que no esté por debajo de 0, porque se saldría del rango establecido en este caso para las calificaciones. A continuación, dice la nota definitiva es igual, hay un cálculo, al primer parcial por 35% más el segundo parcial por 35% más el examen final por el 30%. Al realizar esta operación se va a obtener esa nota definitiva y se va a almacenar en la variable que está ahí llamada nota definitiva. Dice también que los estudiantes aprueban si la nota definitiva es superior a 3,5. Quiere decir que si es 3,5 no se aprueba, tampoco si es menor a 3,5. Solo si es superior a 3,5 según lo que dice el enunciado. Presentación de la evidencia. La evidencia debe ser presentada en un informe que contenga aspectos formales como portada, descripción del problema, análisis del problema donde se identifique todo lo que se pide ya, la definición de identificadores, que son las variables, las constantes, que se identifiquen las entradas, los procedimientos y las salidas. Todo eso es parte del análisis, entonces que se vea un análisis bien construido. También la presentación de la evidencia debe tener el algoritmo solución al problema propuesto. Luego la prueba de escritorio y la conclusión. Eso serían, digamos, la descripción de esa segunda evidencia. Y nos vamos para el instrumento de evaluación asociado a estas evidencias. Vamos a abrirlos, por aquí los tengo en alguna parte. Actividad de aprendizaje 3. No, aquí lo tengo, abrámoslo. Se fue. Ya lo voy a compartir en la pantalla, me dan un segundo. Y abramos el otro de una vez, 3.2. Ahí los tenemos. Este es el 3.2 y este es el 3.1. Vamos a compartirlo, dejo de compartir la presentación y me voy para ese instrumento de evaluación que está en pantalla. Ahí lo tenemos ya. El instrumento de evaluación, van a ver que no es un documento más de los que se utilizan en el SENA. Tiene un encabezado donde aparece la información relacionada del programa. Dice como título instrumento de evaluación, numeral 1, datos generales, y a continuación el programa de formación, metodología de la programación de sistemas informáticos. Más abajo dice resultado de aprendizaje, diseñar algoritmos utilizando las estructuras selectivas de acuerdo al modelo funcional. Acto seguido, actividad de aprendizaje, y dice actividad de aprendizaje 3, algoritmos aplicando decisión lógica. Luego va la evidencia de desempeño, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, informe, ejercicios prácticos selectivos. Aparecen los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación dicen lo siguiente, el primero de ellos, identifica las funcionalidades de los elementos que conforman una computadora para conocer la interpretación y ejecución de los programas. O sea, hay que entender la manera como la computadora hace uso y maneja los datos y la información y la procesa. Eso es lo que hay que entender en relación de la lógica de programación con la computadora, o sea, cómo lo hace la computadora. Y se le va a descargar el equipo un momento, por favor. Listo. Segundo criterio de evaluación, traduce los datos de entrada en variables como base para el diseño de los algoritmos. Tercero, define la estructura de datos y operaciones primitivas elementales para la elaboración de algoritmos.
Cuando hablamos ahí de estructuras de datos y operaciones primitivas, es que además de la identificación de variables, constantes y demás elementos, se describan esas secuencias lógicas que nos van a permitir leer la información, realizar los cálculos en un momento dado, las asignaciones a que haya lugar y ejecutar las salidas, o sea, mostrar los resultados a través de la pantalla. Todas esas son esas operaciones primitivas elementales que hacen parte del algoritmo. Como cuarto, hace uso de estructuras selectivas simples, dobles y múltiples para dar soluciones efectivas a los problemas teniendo en cuenta los requerimientos. Entonces aquí ya estamos hablando de las estructuras selectivas, sería otra de esas secuencias que entran a formar parte de los algoritmos y que nos van a permitir en un momento dado, o a nosotros no, que le van a permitir a la computadora en un momento dado poder realizar una toma de decisión frente a una situación que se le haya presentado de acuerdo al problema que se esté resolviendo. Luego viene la lista de chequeo. Esa lista de chequeo no son más que los indicadores de logro que se aplican a la evidencia para validarla y que ustedes debieron haber tenido en cuenta en el momento de construir la evidencia con el objetivo de que ésta logre los objetivos esperados. Son 5 columnas, la primera está el consecutivo, en la segunda el indicador de logro, luego la tercera y cuarta son las columnas de cumplimiento o no de esos indicadores de logro, y por último un porcentaje asociado a cada indicador de logro. Y los vamos a leer. El primero de ellos dice: realiza el análisis de cada problema propuesto determinando los identificadores, entre paréntesis, variables, constantes y otros. Luego, cierra paréntesis, entradas, procedimientos y salidas. Si se encuentra esto en cada uno de los ejercicios, se coloca la X en la columna de cumplimiento. Si no, se colocará en la columna de no cumplimiento. Luego dice: evidencia la aplicación correcta de las estructuras de selección en la solución de todos los problemas propuestos. Tercero, escribe cada algoritmo o diagrama como solución funcional al problema propuesto utilizando pseudocódigo y o la simbología ANSI. Si es algoritmo, pues sabemos que es pseudocódigo. Si es diagrama de flujo de datos, entonces se debe aplicar la simbología ANSI, que es la simbología establecida para la construcción de diagramas de flujos de datos. Cuarto, realiza la prueba de escritorio que le permita verificar la funcionalidad de la solución a cada problema propuesto utilizando el formato establecido para el curso. Vean que se repite en varios de los indicadores de logro la palabra funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo presento una solución y esa solución, cuando yo le haga el seguimiento, me debe entregar los resultados esperados desde la proposición del problema. Ahora, si ese problema funciona, o sea, está correctamente escrito, pero no me entrega los resultados esperados, quiere decir que esa solución no es funcional. ¿Por qué? Porque es que está resolviendo otro problema distinto al que se le propuso. Entonces se habla de solución funcional cuando efectivamente esa solución resuelve el problema que se propuso. A eso se hace referencia cuando se hace uso de solución funcional. Dice quinto, el informe cumple con los aspectos formales y requisitos de extensión, formato establecidos como portada, introducción, evidencia y conclusiones. Todos esos elementos se valoran en la evidencia. Sexto, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma. Entonces, se coloca las X en la columna de sí de los indicadores de logro que se cumplan. Se suma de acuerdo a estos porcentajes que aparecen en la columna de observaciones, y si la suma nos da un porcentaje de 70 o más, quiere decir que la evidencia se aprueba. Si da un porcentaje menor, quiere decir que la evidencia no se aprueba. De todas maneras, aquí más abajo, donde dice observaciones,
se hace una descripción de esos indicadores de logro que no se alcanzaron, donde yo le explico a cada uno de ustedes que por qué o no se encontró la aplicación de ese indicador de logro en la evidencia, con el objetivo de que ustedes lo verifiquen, lo validen, lo reconozcan y procedan a realizar los ajustes necesarios. Y a continuación, dependiendo del porcentaje alcanzado, se coloca el juicio de valoración, que puede ser una A de aprueba o puede ser una D de no aprueba. Y cuando se tiene una D de no aprueba en una evidencia, esta evidencia es susceptible de ser mejorada. Quiere decir que el aprendiz la puede retomar, realizar los ajustes, volverla a publicar. Si la aprueba, excelente. Si no la aprueba, la puede volver a retomar, realizar los ajustes y volverla a publicar, esperando que se logre el objetivo. Este es el instrumento de evaluación de la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, y a continuación vamos a visualizar el otro instrumento de evaluación, el correspondiente a la actividad de aprendizaje 3, evidencia 2. Es algo similar. Entonces ahí lo tenemos en pantalla, tiene un encabezado exactamente igual, los mismos elementos, nombre del programa, resultado de aprendizaje, la actividad, la evidencia, los criterios de evaluación son exactamente los mismos, dado que estamos en la misma actividad de aprendizaje. Me voy a los indicadores de logro. Tiene 6 también. El primero de ellos dice, realiza el análisis al problema del docente de la Universidad del Cauca, identificando y definiendo los identificadores, tales como variables constantes y otros, además de las entradas, procedimientos y salidas. El indicador de logro número 2 propone o dice que se evidencia la aplicación correcta de las estructuras de selección en la solución del problema del docente de la Universidad del Cauca. Tercero, escribe el algoritmo o diagrama como solución funcional al problema del docente de la Universidad del Cauca, utilizando pseudocódigo y o simbología ANSI. O sea, dependiendo de cuál de los dos se escoja como solución, entonces, dependiendo de ello es que se valida. Dice cuarto, realiza la prueba de escritorio que le permita verificar la funcionalidad de la solución al problema de la Universidad del Cauca, utilizando el formato establecido para el curso. Recordemos que desde la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje número 1 se dio a conocer una tabla y se hizo referencia o se dijo que esa tabla es la que vamos a utilizar al interior del curso para la prueba de escritorio. Quinto, el informe cumple con los aspectos formales y requisitos de extensión y formato establecidos como portada, introducción, evidencia y conclusiones. Sexto, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma. Y de manera similar, se suman las X que aparezcan en la columna de cumplimiento. En este caso, por ejemplo, ahí da 90. Diríamos que esa evidencia queda aprobada. Y hay una X en la columna de no cumple. Entonces, de todas maneras, aquí en observaciones de ese no cumple, se colocaría la descripción. El indicador de logro número 6, quiere decir la entrega de la evidencia. Entonces aquí la entrega de la evidencia se realiza en fecha posterior a la establecida en el cronograma de actividades. Esa sería más o menos la observación. Y a continuación, la valoración de la evidencia. En este caso, pues una A. Y si fuese una D, recuerden que se puede mejorar y volver a publicar dicha evidencia. Y hasta ahí el contenido de los instrumentos de evaluación correspondientes a estas actividades de aprendizaje y nos regresamos para la presentación.
Luego viene la guía de aprendizaje y voy a repetir lo que ya les dije en ocasiones anteriores. Esa guía de aprendizaje es ese documento más importante que debe ser conocido de forma amplia y detallada por cada uno de los participantes, o sea, por cada uno de los aprendices matriculados en el curso. Y debe ser conocido antes del desarrollo de las actividades. ¿Por qué razón? Porque es que allí está toda la información relacionada con el desarrollo de esas actividades. Otro documento importante que debe ser conocido también de forma amplia es el cronograma de actividades. ¿Por qué razón? Porque es que en el foro de dudas e inquietudes a veces encuentra uno unas preguntas que le dicen a uno que ese aprendiz está muy desubicado, porque, por ejemplo, me llegó un mensaje que decía que un aprendiz que me decía que estaba desde las 8:50 de la mañana esperando para la sesión en línea, cuando en el cronograma de actividades dice que las sesiones en línea están programadas para las 10:30 en las fechas en que aparezcan en el cronograma. Ah, y lo otro es que ese mensaje me llegó un día que no había sesión en línea. Entonces, yo no me explico cómo hacen para resolver y para construir unas evidencias si para empezar no se han dado cuenta ni siquiera de cosas mínimas como cuándo está programada una sesión en línea. Entonces, esto es una invitación para que le presten atención a todos esos detalles relacionados con el desarrollo de las actividades cuando se matriculen en estos cursos. Porque sí, es responsabilidad de cada uno de ustedes, pero es responsabilidad conocer la información. Si se matricularon en el curso es porque están dispuestos a, a, a aceptar la estrategia de trabajo, a aceptar la metodología, a aceptar esas condiciones que se establecen desde el SENA al interior de los cursos para el desarrollo de la formación. Es una invitación. Continuemos. Como recursos y herramientas relacionados con el desarrollo de esta actividad, se tienen los siguientes. Herramientas como el DFD, el PCIN, Lucidchart, Flowchart, que son herramientas de software que nos permiten, digamos, escribir diagramas de flujo de datos que me permitan a mí emular o simular la solución a los problemas. Y de hecho, me permiten validar que esa solución sea funcional. Está el procesador de texto, luego también el LMS Sayuna, la guía de aprendizaje número 3, el material de formación y complementario y los instrumentos de evaluación asociados a la actividad, a cada una de las actividades. Luego vamos a un espacio de conceptualización. Pero antes de ese espacio de conceptualización, hagamos una pausa activa y me voy a refrescar la garganta tomando agua. Entonces voy a hacer una pausa de 2 minutos.
Continuando, entonces nos vamos para ese espacio de conceptualización. Por aquí tenemos entonces la estrategia de solución a un problema. Esta estrategia la planteamos desde la sesión en línea de bienvenida. Allí se dio a conocer y se explicó esos pasos funcionales que aparecen ahí. Habla de la construcción de la solución. Y cuando hablamos de la construcción de la solución, estamos haciendo referencia a la solución de un problema de lógica. Entonces, miren que el primer aspecto es el problema. Quiere decir que todo parte de ahí. Y entendiendo por problema cualquier situación susceptible de ser solucionada a través de un algoritmo o de un diagrama de flujo de datos. Eso es un problema para nosotros en lógica de programación. Entonces, partimos del problema y luego del problema viene entonces la identificación del problema. ¿Y qué es identificar el problema? Identificar el problema no es más que entenderlo, comprenderlo. Y esto lo hacemos a partir de esa información que se nos proporciona a través de los enunciados. Entonces el enunciado es ese elemento que me permite a mí conocer en detalle el contenido de esa situación que supuestamente vamos a resolver a través de un algoritmo o a través de un diagrama de flujo de datos. Entonces, la identificación del problema no es más que entender el problema. Y para entenderlo, pues si hay un enunciado, la idea es leerlo varias veces hasta que se sea consciente de todos los elementos que nos están entregando a través de ese enunciado. Eso es entender el problema. Y como yo ya tengo el problema en mi cabeza, ya lo entiendo, entonces puedo empezar a pensar en una solución. Si yo entiendo el problema, puedo pensar en solucionarlo. Si yo no lo he entendido, mucho menos voy a poder pensar en una solución, porque es que yo no puedo solucionar algo que todavía no lo tengo concebido en mi cabeza. Entonces, después de la identificación del problema viene el análisis. ¿Y qué es el análisis? El análisis es que a partir de esa información que nos dieron como enunciado de problema, conocer allí cuáles son esos datos de entrada. Y cuando hablamos de datos de entrada, estamos hablando de los datos que se deben leer a través del teclado, cuáles son esos procedimientos que se deben aplicar a los datos con el objetivo de que se resuelvan las situaciones presentadas y poder obtener a partir de esos procedimientos los resultados que serían lo que vamos a mostrar a través de los dispositivos de salida. Entonces, serían los datos de salida o resultados. Identificar todo eso, eso es el análisis. Y más que identificarlo, escribirlo, separarlo, o sea, tenerlo de forma detallada, porque cuando yo llego y ya tengo un análisis con esas características, ya tengo más del 50% de la solución construida. Luego vamos al tercer paso, que es la representación de la solución. Ahí dice solo representación, pero es representación de la solución. Y la solución al problema yo la puedo representar de dos maneras. Algoritmo o diagrama de flujo de datos. Entonces, cualquiera de las dos son equivalentes. ¿Por qué una o por qué la otra? Pues de pronto en el requerimiento dice, la solución me la presenta en algoritmo. Listo. Es porque el requerimiento lo exige. No, la solución me la representa en un diagrama de flujo de datos. Es porque el requerimiento lo exigió. Ahora, si no hay un requerimiento de este tipo, entonces yo lo puedo hacer con cualquiera de las dos técnicas que más me agrade. Lo puedo hacer con el algoritmo o lo puedo hacer con el diagrama de flujo de datos o lo puedo hacer en ambos. Eso es la representación. Mostrar la solución a través de un algoritmo o a través de un diagrama de flujo de datos. Y recordemos ahí
que hay que dar aplicación a todas esas características que forman parte de los algoritmos, que empiezan con la palabra inicio, que tienen una secuencia de pasos lógicos, ordenados o lógicamente ordenados. ¿Qué quiere decir? Que es que un paso, no, o sea, uno de los pasos o una de las acciones debe estar ubicada en el lugar que le corresponde. No puede ir ni antes ni después. Si la colocamos antes o después, entonces no estamos atendiendo a esa lógica de solución que se debe aplicar a los problemas. Entonces, no, hay que atenderlo de acuerdo a la lógica natural como funcionamos nosotros en la vida real. Y cuando hablamos de la lógica natural, es la forma lógica como se presentan, digamos, los eventos y las situaciones en la vida real. A eso es que se hace referencia. Y después de, bueno, entonces está el conjunto de secuencias, de pasos ordenados lógicamente. Y luego ya cuando se terminan esos pasos lógicos, se coloca el fin del algoritmo. Se busca y se espera de que cada uno de esos pasos sea definido. ¿Qué quiere decir definido? Definido quiere decir que tenga solución, que no sea ambiguo y que permita obtener, digamos, un elemento concreto. A eso se refiere solo con ser definido. Que signifique una sola cosa. Significa más de una sola cosa, entonces no es definido, sino ambiguo. Y si es ambiguo, la computadora no lo va a poder resolver, porque es que la computadora no piensa por sí sola. Y como cuarto paso, la validez de la solución. Entonces, ya lo entendimos, ya lo analizamos, ya lo representamos. La representación es la solución, el algoritmo o el diagrama. Y ahora entonces vamos a validar que ese algoritmo o ese diagrama esté bien escrito. Y eso lo hacemos a través de la prueba de escritorio. Y ya también dijimos que era la prueba de escritorio, no es más que un procedimiento manual a través del cual se le hace un seguimiento a cada una de las líneas o de las secuencias que hacen parte del algoritmo o del diagrama de flujo de datos, mostrando el comportamiento de cada uno de sus elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Mostrando el comportamiento de las variables, mostrando el comportamiento de las comparaciones y las hay, mostrando el comportamiento de las operaciones y las hay, etcétera, mostrando el comportamiento de cada uno de los elementos que se encuentren en dicha solución. Y eso se plasma en una tabla diseñada, o mejor, elaborada de forma manual, o sea, puño y letra. Y nos vamos para los siguientes conceptos. Hoy vamos a hablar del concepto de la decisión lógica. Dice que la decisión lógica consiste en evaluar una expresión y producir un resultado lógico, ya sea positivo o negativo, desencadenando las instrucciones que dependan de uno u otro resultado. O sea, si el resultado es positivo, haga estos otros procedimientos. De lo contrario, si el resultado es negativo, entonces haga estos otros procedimientos. Y tenemos ahí la representación visual de esa decisión lógica. En el recuadro de la izquierda aparece la representación visual si yo estuviera escribiendo la solución a través de un algoritmo. Y la representación de la gráfica de la derecha está haciendo referencia a que yo estoy representando la solución a través de diagramas. Y vamos a explicar cada una de las dos. En la imagen de la izquierda, entonces, tenemos una, o sea, vamos a evaluar solo la expresión de lógica, pero estamos entendiendo de que antes de esa expresión pueden haber un conjunto de secuencias que no nos interesan en este momento. Al igual, después de la expresión puede haber otro conjunto de secuencias que no vienen al caso en este momento. Nos interesa es evaluar la
expresión que hace parte de la decisión lógica. Entonces dice ahí, si, abre paréntesis, hay una expresión entre palabras, hay una expresión, se evalúa la expresión. Quiere decir, si el resultado de evaluar la expresión y debajo aparece una B y más abajo aparece una F, o una V y una F. Esa V quiere decir, si el resultado de evaluar la expresión es verdadero, ejecute la instrucción que está ahí, y la que sigue, y la que sigue, puntos suspensivos indicando que pueden ser una o muchas, hasta que termine, si es verdadero. Pero si el resultado de evaluar la expresión es falso, entonces se brinca donde está la F y ejecuta ese conjunto de instrucciones que aparecen allí. 1, 2, 3, puntos infinitos, hasta la última. Siempre en presencia de una decisión lógica se va a tener un resultado que sea verdadero o que va a ser falso. Son exclusivos. ¿Qué quiere decir exclusivo? Esto quiere decir que si el resultado es verdadero, entonces no es falso. O si el resultado es falso, entonces no es verdadero. Pero lo que significa es que si el resultado es verdadero, ejecuta solo las instrucciones que estén por esa opción de verdadero, no las del falso. O si el resultado es falso, se ejecuta solo las instrucciones que estén por la opción del falso y no del verdadero. Eso es lo que significa excluyente. Hago unas, mas no las otras. Y luego aparece el fin sí. Quiere decir que ahí termina esa estructura. Y cada estructura en lógica de programación tiene una entrada y una salida. Si nos vamos a la imagen de la derecha, vemos que la imagen inicia en la parte superior con una flecha que llega y termina en la parte inferior con una flecha que se va. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un solo flujo y es top-down. Top-down significa de arriba hacia abajo. Entonces llega un flujo a ese rombo que aparece ahí, el rombo en la utilización de la simbología de los diagramas de flujo de datos, es el que me representa a mí la decisión lógica. Entonces llega la flecha, evalúa la expresión que esté ahí dentro de ella, cualquier expresión, y así mire que en el rombo tiene dos salidas, tiene una entrada y dos salidas. Una salida hacia la derecha que dice sí, otra salida a la derecha que dice no. O una salida hacia la derecha que es, significa que el resultado es verdadero, o true, o sí, o uno, o una salida hacia la izquierda que indica que el resultado es falso, o no, o cero, o negativo. Entonces, dependiendo del resultado, dependiendo de la evaluación de la expresión, se obtiene el resultado y se va por el camino que le corresponda dependiendo de ese resultado que nos dio. Y ejecuta lo que esté en el rectángulo correspondiente, sea que se vaya por derecha o sea que se vaya por izquierda. Y después de ejecutar cualquiera de las secuencias, entonces miren que en la parte de abajo de esos dos caminos que son excluyentes, pues se vuelven a juntar y solo se produce una continuación hacia el inferior de la estructura. Quiere decir que ingresa un flujo y sale un flujo. Continuando, entonces tenemos por aquí un ejercicio. Un ejercicio relacionado con la decisión lógica. Dice el enunciado, se desea un algoritmo que lea un número e imprima un mensaje que indica si el número es positivo o no. Pensemos en ese enunciado. Ese enunciado dice, se desea un algoritmo que lea un número e imprima un mensaje que indique si el número es positivo o negativo.
Entonces, lea un número e imprima un mensaje. Hay que entender todo lo que nos dice el enunciado. Ese enunciado me está diciendo que yo debo leer un número a través del teclado y debo imprimir un mensaje que diga si el número es positivo o no es positivo. Entonces, eso es todo lo que pide. Pero para poder solucionarlo, yo tengo que hacer algo más, y es comparar ese número contra algo. Entonces leo un número, cualquier número, y voy a imprimir un mensaje, pero para yo poder imprimir el mensaje, ese mensaje depende de algo. ¿De qué depende? Depende de que yo compare si el número verdaderamente es positivo o si el número verdaderamente no es positivo. De eso depende. Entonces ahí yo ya estoy entendiendo el problema. ¿Cómo lo entiendo? Sí, porque me dan un número y como resultado debo emitir un mensaje. Pero ¿de qué depende el mensaje? Depende de la evaluación del número. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ese número lo ubico en la recta real, cuando digo la recta real es que en matemáticas hay una recta horizontal dividida en segmentos, en la mitad de la recta aparece el 0, del 0 hacia la derecha todos los números que aparezcan son positivos y del 0 hacia la izquierda todos los números que aparezcan son negativos. Entonces, miren que yo ya ahí estoy teniendo una idea de cómo es el procedimiento. O sea, estoy ubicado en 0. Si el número que leí a través del teclado es mayor que 0, o sea, está hacia la derecha del 0 en la recta, quiere decir que es positivo. Pero si ese número que me dieron, que lo leí a través del teclado, está a la izquierda del 0, en la recta que acabé de dibujar, está a la izquierda, y si es negativo, entonces quiere decir que no es positivo. Eso sería el mensaje. Entonces ya sé cómo encontrar el mensaje. ¿Cómo encuentro el mensaje? Pues hago una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Es preguntar si el número es mayor que 0. Porque es que el 0 está en la mitad. Y para la derecha de la mitad positivos y para la izquierda de la mitad no positivos. Entonces ya encontré, ya tengo ese análisis hecho. Ahora sí me voy a escribir el análisis. Entonces, bueno, también me piden identificar cuáles son, me piden, sí, valga la redundancia, identificar los identificadores. Identificadores son variables, constantes y demás elementos que se puedan tener en una solución. Entonces dice ahí, este es como un resumen del análisis. Dice ahí, entradas, num, indicando que num es una variable y en ella voy a almacenar un número que debo leer o que debe leer la computadora. Procedimientos, ¿qué procedimientos se deben allegar para poder solucionar ese problema? Sí, de acuerdo al enunciado hay un procedimiento que es leer un dato que me van a dar. De acuerdo al enunciado es imprimir un mensaje a través de la pantalla que voy a obtener después de evaluar el número. Y otro sería evaluar el número y evaluar ese número. Yo lo hago a través de una comparación, porque es que el número, yo dije ahorita que lo iba a comparar con 0. Yo voy a preguntar si ese número es mayor que 0. Lo estoy comparando. Entonces, ese sería otro procedimiento. Entonces, tengo 3 procedimientos: una comparación, una lectura y una impresión. Y como salidas o resultados, pues voy a tener un mensaje. Solo un mensaje. ¿Cuál mensaje? Que el número es positivo si el número fuera positivo. O que el número no es positivo si el número no fuera positivo. Pero solo se va a mostrar uno de los 2 posibles mensajes. Pero yo debo considerar cuál es, dependiendo de cuál puede ser la respuesta. Listo, eso es la identificación del problema. Me voy para el análisis. Entonces dice por aquí que defino la variable, se llama num. Procedimientos: leer, comparar e imprimir. Esos son los procedimientos que yo
debo aplicar en la solución de este problema? 3 procedimientos. Leer, y voy a leer un número a través del teclado. Comparar, voy a comparar ese número ¿contra qué? Contra el 0 que está en la recta real, y esto me lo sé de las matemáticas de básica primaria. Y por último voy a imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Un mensaje. ¿Y de qué depende el mensaje? Depende del número comparado con 0. Entonces ya está ahí el análisis. Dice leer, lean un, comparar, número mayor que 0, imprimir. Si es verdadero, imprima el número es positivo. Si es falso, imprima el número no es positivo. Y miren que ahí le estamos dando posible respuesta al enunciado del problema. Continuando, entonces, la solución. Escojo la técnica para la solución. En este caso, estoy escribiendo la solución a través de un algoritmo. Empieza con la palabra inicio, termina con la palabra fin. Quiere decir que tiene un número finito, un número limitado de pasos. Y a continuación, el conjunto de pasos lógicos y ordenados lógicamente. Entonces, primero aparece lea. ¿Qué tal que primero yo dijera imprima? ¿Qué tal que primero yo estuviera diciendo imprime la pantalla el resultado sin ni siquiera haber leído el número y sin ni siquiera haberlo comparado? No tiene lógica. Naturalmente, como operamos los humanos, no lo haríamos de esa manera. ¿Por qué? Porque no hace uso de la lógica natural. Ah, ya. Entonces, ahora sí, ahí están los procedimientos. Primero, leo el número. ¿Quién lo va a leer? Estamos asumiendo de que yo soy la computadora. Entonces, si yo soy la computadora, leo el número y cuando lo leo, lo cojo y lo guardo en una variable en mi memoria. Soy la computadora. Ahora voy al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Es comparar si ese número que acabé de leer es mayor que 0. Y estoy teniendo en cuenta la recta de números reales que me permitió establecer si el número estaba a la derecha del 0 o si el número está a la izquierda del 0. Y de esa manera yo me doy cuenta si ese número es positivo o si no es positivo. Listo, entonces va la comparación. Si número mayor que 0, o hagámoslo a manera de pregunta, ¿es número mayor que 0? La respuesta puede ser verdadero o también puede ser falso. Si es verdadero, entonces se imprime ese mensaje que dice ahí el número es positivo, pero si es falsa la respuesta, se imprime el mensaje que dice ahí el número no es positivo. Y se llega. Y ahí tenemos la representación tanto a nivel algorítmico como a nivel de diagrama de flujo de datos. La quise hacer de las dos formas como para que se conozca las diferencias y las similitudes que se puedan encontrar. Y que se puedan encontrar si yo escribo una u otra solución. Entonces, mirando ese algoritmo y mirando ese diagrama, pues sí, hay muchas similitudes. Son todas menos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno está en lenguaje natural y el otro está utilizando la simbología ANSI. Esa simbología ANSI es lo que apareció, se dio en esa tabla que se entregó al inicio en la sesión en línea de bienvenida. Y que debe ser, digamos, si estoy trabajando en lógica de programación, entonces debe ser de obligatorio conocimiento. ¿Qué quiere decir que sea de obligatorio conocimiento? Que me la debo saber, y si no me la sé, debo tenerla por lo menos a la mano para estarla consultando permanentemente
mientras se esté trabajando con lógica de programación. Eso debe hacer toda persona que trabaje con lógica de programación. Conocer, digamos, los elementos esenciales que me permitan a mí hacer un desarrollo lógico, porque si no estoy fallando. Y aparecen los símbolos, por ejemplo, mirando el diagrama de flujo de datos, el círculo por sí solo me representa inicio o me representa final. Y ya yo lo acompaño escribiendo en su interior qué quiero que sea, si un inicio o un final. El segundo símbolo es un teclado visto de lado, un teclado de computadora visto de lado, pero un teclado antiguo. Los teclados antiguos, desde viéndolos de lado, se veían así. Entonces es un teclado. ¿Y qué significa el teclado? Lectura. O sea, el símbolo por sí solo me indica que está leyendo. ¿Y que está leyendo? A un dato y lo guarda en esa variable que tiene ahí, en la variable num. Si fueran 2 datos, entonces deberían tener 2 variables. Si fueran 1000 datos, deberían haber 1000 variables. Cada dato se guarda en una variable. Eso nos dice la lógica de programación. Listo. Continuando, aparece un rombo. El rombo por sí solo significa decisión lógica. El símbolo, el rombo de decisión lógica, ingresa uno en la parte superior y salen 2 ramas a los lados, pero más abajo esas ramas se unen para indicar que siempre hay un flujo. Miren que de arriba hasta abajo siempre va un flujo. De inicio a lectura hay un flujo hacia abajo, de lectura hacia comparación hay un flujo hacia abajo, luego de la comparación, si es verdadero, sale solo un flujo por la derecha y llega a la parte inferior. Ahora, si es falso, entonces sale solo un flujo por la izquierda. Nunca va a salir por ambos lados a la vez, no. Son excluyentes. Y al fin llega una sola flecha. Y ahí tenemos la escritura del algoritmo y el diagrama, exactamente iguales. No iguales, similares. Aquí tenemos de nuevo ese algoritmo y que lo vamos a utilizar para realizar la prueba de escritorio. Entonces vamos a hacerle la prueba de escritorio a ese algoritmo y ahí tenemos la tabla también. Y en la tabla, si miramos en la columna donde dice datos de entrada, ya plasmé 3 datos ahí que son los que vamos a utilizar para hacer el seguimiento a ese algoritmo que tenemos al lado derecho. Y que es la solución a ese problema que se propuso. Entonces yo le voy a hacer un seguimiento, voy a realizar la prueba de escritorio. Y para hacer un seguimiento, cada que esté en una de las líneas la voy a hacer, se me fue. Yo me salgo de aquí porque es que estoy en modo presentación. Ahí. Listo, ahí tenemos la tabla y el algoritmo. Entonces empiezo. Cuando yo empiezo, selecciono cada línea para indicar en dónde voy. Voy aquí, en inicio. Voy en el inicio. Lo estoy ejecutando en este momento. Entonces, estoy ejecutando, entonces inicio, voy ahí, estoy mostrando el comportamiento de cada una de las líneas que aparecen en el algoritmo. Ya la ejecuté. El inicio es empezar. Ahora voy para la siguiente línea. Estoy ejecutando esta línea. Lea número. Y cuando se ejecuta esa línea, lea número. ¿Qué hace la computadora? La computadora, a través del teclado, recibe un número y lo almacena en una variable. Y las variables están en la memoria. Entonces hagamos eso. La computadora viene aquí a datos de entrada, que es el teclado, coge ese primer número que aparece ahí, es un 0, y va y lo guarda en la memoria, en la variable número. Aquí en null estoy en la memoria, en la variable número, y en ella estoy guardando el 0. Lo escribo ahí. Entonces miren que estoy mostrando el comportamiento de esta variable, vale 0.
¿Por qué vale 0? Porque acabé de leer un dato a través del teclado, este es el teclado, y lo llevé a la memoria, está la memoria, y lo almacené en la variable num. Tengo un 0. Y estoy ejecutando esta línea. Acabo de ejecutar esta línea. Me voy para la línea siguiente. Encuentro esto. ¿Y qué es eso? Es una comparación. Es una comparación porque yo estoy comparando estos dos elementos. Estoy comparando el contenido de la variable num con el 0. Y en este caso el comparador es el símbolo mayor que. Entonces estoy comparando si el contenido de la variable número es mayor que 0. Estoy evaluando, estoy verificando. Número será mayor que 0. Entonces yo tengo que mirar cuánto vale número. ¿Cuánto vale número? Me voy para la memoria y miro qué valor tiene número. Ah, tiene un 0. Entonces aquí la pregunta es, ¿0 será mayor que 0? 0 es mayor que 0. Si miramos la tabla, perdón, la línea recta que yo pinté al principio, el 0 está a la mitad, del 0 a la izquierda son no positivos, del 0 a la derecha son positivos. Entonces la pregunta es, ¿0 será mayor que 0? La respuesta puede ser una V indicando que es verdadero o la respuesta puede ser una F indicando que es falso. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿0 es mayor que 0? La respuesta es falso. 0 no es mayor que 0. La respuesta es falso. Como es falso, entonces, me faltó decir que, no, yo dije que estaba aquí ejecutando esto. Y esto está en la memoria, hágalo, aquí estoy en memoria, estoy ahí. Entonces, ¿número será mayor que 0? La respuesta ahí es falso. Quiere decir que ejecuté esta línea y esto me produce un resultado que me manda para otro lado. Me manda para la B o me manda para la F. Pero en este caso, dependiendo de esto, me mandó para la F. Falso. Número no es mayor que 0. 0 no es mayor que 0. Entonces, falso, se viene para acá y ejecuta esto que está aquí. Imprima. ¿Y dónde va a imprimir? En la pantalla. ¿Y qué va a imprimir? Este mensaje. El mensaje dice, el número no es positivo. Y eso lo imprimo en la pantalla. Aquí estoy en la pantalla. En la columna de la derecha, esa es la pantalla. Entonces imprimo el mensaje. ¡Upa! ¿Qué pasó? Ya lo recuperé. Estaba aquí. Imprimo el mensaje. Ahí lo tengo. Lo imprimió en la pantalla. O sea, acabo de ejecutar esta línea porque la respuesta a la pregunta era falsa. ¿Listo? Ya ejecuté esa línea, me voy para la siguiente. Dice fin. O sea, terminé. Terminé de hacerle seguimiento a ese algoritmo. Terminé de hacer la prueba de escritorio con el valor de 0. Pero yo para estar seguro debo hacer la prueba con diferentes valores para ver si no se presenta algún error o alguna inconsistencia. Entonces, listo, ya terminé. Me voy a hacer la prueba con otro número. Voy a hacer la prueba con un número negativo a ver qué comportamiento tiene ese algoritmo. Entonces procedemos de la siguiente manera. Vuelvo a iniciar. Entonces selecciono inicio. Estoy haciéndole seguimiento al algoritmo. Selecciono inicio, voy ahí. Ya la ejecuté, paso a la línea siguiente. Selecciono lea número. ¿Qué sucede cuando la computadora se le dice a través de un algoritmo lea número? Que va al teclado
recibe lo que sigue y va y lo guarda, como aquí le dije, que el número, y va y lo guarda en la variable número que está en la memoria. Entonces, ese acaba de leer -3, viene y lo guarda en la memoria. Pongámoslo aquí abajito. -3. Cuando yo tengo una variable y tengo almacenado algo, pero ahora leo un nuevo valor, lo anterior se borra. Entonces, ¿cómo se borra? Yo lo voy a tachar porque eso ya no existe. Cada variable almacena un dato a la vez. Entonces, tachemos eso, ya no existe. Por eso lo taché. Ya no existe. Ahora la variable NUN en memoria vale -3. Acabé de ejecutar esta línea. Ahora me voy para la línea siguiente. La línea siguiente que me propone, evaluar, comparar. Me dice, compare el contenido de número con ceros. Y el comparador es el mayor que. Entonces, ¿cuál sería la comparación? La comparación sería número mayor que 0. ¿Y cuánto vale número? Miro en la memoria. Mirando la memoria, número en este caso vale 3. Voy aquí. Perdón, vale -3. Entonces, lo que estoy diciendo es que estoy comparando -3 con 0. Entonces, la pregunta sería, ¿-3 es mayor que 0? ¿-3 será mayor que 0? La respuesta es falso. Entonces, acabé de ejecutar esta línea y viene y se ejecuta esta. Falso. ¿Y qué hay en falso? En falso le dice imprima. ¿Y qué va a imprimir? Va a imprimir este mensaje. ¿En dónde lo va a imprimir? En la pantalla. Entonces me voy para la pantalla. Aquí estoy en la pantalla. E imprimo ese mensaje. El número no es positivo. Y acabo de ejecutar esta línea. Esto es una sola línea. Ya la ejecuté. Ahora ejecuto la que sigue. Dice fin. Fin del algoritmo. Y fin del seguimiento que yo le estaba haciendo con esta pasada. Cada que yo pase a través de cada una de las secuencias del algoritmo, estoy realizando una pasada. Llevo 2 pasadas. Vamos a hacer otra pasada. Como ya terminé, llegué a fin, quiero hacer otra pasada. Otra pasada es volver a hacer la prueba de escritorio con otro dato diferente. Me faltó hacer algo que ya enseñar, si lo voy a hacer. Entonces vuelvo a inicio, estoy aquí, acabo de empezar. Ejecuté esa línea, ahora voy a ejecutar la que sigue. Estoy ejecutando esta, lea, num, ¿qué hace la computadora? Va al teclado, recibe lo que le están entregando, en este caso, un número 6, porque esto ya lo leí, ya pasé por ahí, esto ya lo leí, ya pasé por ahí, ahora estoy aquí. Leo el número 6, ¿y qué hago con ese 6? Lo almaceno en una variable en memoria, y esa variable se llama num. Entonces, aquí en la memoria, en la variable número, yo guardo ese 6. ¿Qué pasó con ese dato que estaba en la memoria? La memoria tenía un -3. ¿Qué pasó? Ese -3 se borra, se pierde, se desaparece. Por eso lo voy a tachar. Ahí lo taché. Entonces, esto no existe, existe esto. Num, en este momento en memoria vale 6. Y acabo de ejecutar esta línea. Ahora me voy para la línea siguiente. La línea siguiente es una expresión que establece un comparador, una comparación entre la variable número y el número 0 utilizando el mayor que. Entonces estoy aquí, que ahora me faltó decir eso. Estoy aquí.
¿Y qué estoy comparando? Estoy comparando el contenido de la variable num con 0. Estoy comparando 6 con el comparador mayor con 0. Y voy a escribir lo que se me había quedado de antes. Aquí, ahorita debí haber comparado menos 3 con 0. Y en el primer caso debí haber comparado 0 con 0. Eso yo quedar así escrito, pero en este momento voy aquí. En este momento voy aquí. La 3. Estoy comparando esto. El contenido en un será mayor que 0. Estoy aquí. El contenido en un mayor que 0. Revisemos 6 mayor que 0. Miremos la recta. El 6 está a la derecha del 0 en la tabla, en la recta. O sea, sí es mayor que 0. Entonces, la respuesta en este caso, después de ejecutar esto aquí, es verdadero. Entonces, como la respuesta es verdadera, se va para allá. ¿Y qué hay ahí? Hay una directiva que le dice imprima. ¿Y qué va a imprimir? Va a imprimir este mensaje. Imprime lo que está dentro de las comillas. Entonces, ¿qué imprime? ¿Qué le estoy diciendo? Imprima. ¿De dónde imprime? En la impresora. Estamos aquí. En la pantalla, perdón. Entonces le estoy diciendo, sí, imprima, el número es positivo, o sea que en la pantalla debe imprimir este mensaje. Ahí. Pero yo imprimí, es que imprima no se imprime. Se imprime es el mensaje, lo que está dentro de comillas. El número es positivo. Estoy ejecutando esta línea porque el resultado fue verdadero. Acabo de ejecutar esa línea, paso a la línea siguiente. La línea siguiente dice fin. ¿Y cómo así? La siguiente no es falso, no, es que es excluyente. Si ejecuto esto, no ejecuto esto. O si ejecuto esto, no ejecuto esto. Son excluyentes. Entonces, del verdadero, como ya ejecuté esto, voy a la línea siguiente. Si miramos aquí atrás el diagrama, yo estoy aquí. 6 mayor que 0, verdadero, se viene por este camino. Lo imprime y sigue a donde aquí. Aquí se encuentran y sigue el flujo hacia abajo. Entonces, como acabé de ejecutar esta línea, voy a la siguiente, es el fin. Ejecuto esa línea y terminé la ejecución. Me salgo de ahí, ya terminó. Y ya le hice el seguimiento a ese algoritmo. Hemos terminado con esta prueba de escritorio. Continuamos a ver qué sigue ahí. Dice decisión lógica, ejercicio, otro enunciado. No, este no lo voy a hacer, pero ese lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo hagan cuando visualicen la grabación de la sesión en línea. Aplicando un procedimiento similar a lo que yo acabo de hacer. Entonces, no lo voy a dejar ahí. Ahí está solucionado. Y nos vamos para recursos y herramientas. Tenemos que como recursos adicionales, tenemos esos videos que se proponen ahí. El primero dice, un video que habla acerca de las estructuras de control. Perdón, 2 videos. Ahí están los enlaces. Ustedes los pueden visitar y conocer el contenido de esos videos, que esa información les va a servir de refuerzo para lo que acabamos de trabajar acá. Y les va a servir de refuerzo para el estudio de esos materiales que ya hicieron. Y por aquí tenemos otros 2 videos que hablan acerca de lo que es el diagrama de flujo versus el algoritmo, o sea, una especie de comparativo. Tenemos 2 videos disponibles para ello. Hagamos una toma de pantalla por aquí.
Listo, vamos a ver qué sigue. Respuesta a preguntas. Ya está ahí todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Llegamos a la sesión de donde los aprendices preguntan y el instructor responde. No hay aprendices, entonces no hay preguntas. De todas maneras, se agradece la asistencia y la participación a la sesión en línea. Les recuerdo que queda la grabación para que pueda ser visualizada posterior y que se enteren de ese trabajo que se realizó dentro de la reunión. Es todo por la mañana de hoy. Ya es tarde, es todo por la tarde de hoy. Un feliz resto de día para todos. Agradezco la asistencia y la participación y daremos por finalizada la reunión. Detengo la grabación.